Hoy vamos a ver lo que es MCM. Para entender y recordar cómo se hace el MCM, tenemos que primero recordar qué son los múltiplos. Los múltiplos de un número son los que obtienes cuando los multiplicas por otros números. Por ejemplo, los múltiplos de 2 sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Los múltiplos es como la tabla de multiplicar. Entonces, tenemos también los múltiplos de 3, por ejemplo, tenemos, son los resultados, ¿sí? Son los que tenemos al multiplicar del 1 al infinito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 2 serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente con todos los números. No solo 10, ¿verdad? Digamos hasta llegar hasta 10 como en las tablas de multiplicar, sino que los podemos multiplicar 2 por 11, que sería 22 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que 22 es un múltiplo de 2. Lo mismo pasa con los múltiplos de 3. Entonces los múltiplos de 3 serían 3, 6, 9, 12 y así hasta llegar al infinito. Luego tenemos, por ejemplo, aquí en manera resumida, los múltiplos de 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y hasta el infinito, igual que los múltiplos de 3. Entonces tenemos que un múltiplo común es un número que es múltiplo a la vez de dos o más números. Entonces, como su nombre lo indica, son los múltiplos comunes entre dos números que queremos comparar. En este caso vamos a continuar con el ejemplo de los múltiplos de 2 y 3, pero en este caso van a ser los múltiplos comunes. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos que se repiten entre 2 y 3? Son los que están resaltados en verde, que sería 6, 12, 18 y así hasta continuar al infinito. Entonces tenemos el mínimo común múltiplo, pues como su nombre lo indica, mínimo es el más pequeño que tienen en común ambos números, ¿sí? En este caso, siguiendo con el ejemplo de los múltiplos de 2 y 3, el mínimo común múltiplo es 6, porque tenemos muchos múltiplos en común, pero el más pequeño es 6. No tiene otro común y que sea más pequeño 2 y 3. Luego tenemos el concepto de números primos. Para recordar, un número primo es un número entero mayor que 0 que tiene exactamente dos divisores positivos. Es decir, que únicamente tiene dos divisores positivos. Si tiene más, no es un número primo. También podemos definir a los números primos como aquel número entero positivo que no puede expresarse como producto de dos enteros positivos de más de una forma. Por ejemplo, el 1 queda excluido del conjunto de los números primos. Quiere decir que el número 1 no es un número primo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque sus únicos divisores son 1 y 7. Digamos, yo 7 no lo puedo dividir dentro de 2. Digamos, sí lo puedo dividir, pero no me va a dar un número entero. Es decir, un número que no tenga decimal. Por ejemplo, 7 dividido 2 me va a dar una fracción. Por ejemplo, aquí tengo mi calculadora. Si yo ingreso 7 dividido 2, es 7 medios y es 3.5. Entonces no es un entero. Entonces, si yo pruebo con 3, por ejemplo, 7 dividido 3, el número que me va a dar es 2.33. Entonces tampoco es un entero. 7 dividido 4 también me da un punto decimal, 1.75. Y así podemos probar con 5, 6 y todos los demás números. Siempre nos va a dar fracciones o números decimales. Pero entonces quiere decir que sus únicos divisores son 1 y 7. Por eso es primo. Porque tiene que cumplir la regla de que tenga únicamente dos divisores positivos. Entonces, es decir, el 7 solo puede expresarse como producto de 7 por 1. Es la única forma en que podemos obtener 7 cabales. Por ejemplo, en la otra parte tenemos que el 15 no es un número primo, porque sus divisores, digamos, son varios. Por ejemplo, si yo divido aparte del 1 y aparte del 15, es decir, el 1 y el mismo, también puedo dividirlo dentro de 3, porque 15 dividido 3, ¿cuánto es? Es 5, ¿verdad? Entonces es un entero positivo. Y por ejemplo, 15 dividido 5 da 3. Entonces quiere decir que tiene más divisores. Si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí como divisores de 15, 4. Y la regla para que sea primo es que tenga únicamente dos divisores.
Entonces, teniendo estos conceptos claros, como repaso, ya vimos lo que es un múltiplo, lo que es un múltiplo común y lo que es un mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, también vimos lo que es un número primo. Y por ejemplo, aquí les puse para recordar que los 25 primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, así hasta llegar. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el 5, no hay otro número que dividido o multiplicado que no sea 1 por 5 nos dé 5. Digamos, 2 por 2 no va a dar 5, 3 por 1 no va a dar 5, y así. Eso es lo que significa los números primos. Y por ejemplo, aquí tenemos una tablita donde nos dice todos los primos menores de 1000. Entonces sabemos que 2 es primo, 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 11, 13, 17, hasta llegar a 997. Y recuérdense que tenemos muchos números primos, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos esto? Pues para descomponer en números primos. Ahora ya sabemos cuáles son. Entonces, para encontrar la descomposición en primos de un número, lo que tenemos que hacer es dividir en números primos de modo que la división sea exacta. A esto se refiere que si yo quiero descomponer en primos el número 324, yo tengo que empezar por el primer primo, y si no se puede, por el segundo primo, y si no se puede, por el tercero, y así sucesivamente. Entonces, 324 dividido 2 da un número entero. Sí, ¿verdad? 324 dividido 2 es 162. Entonces, por eso es la primera descomposición. Entonces tenemos 162. Pruebo otra vez con el mismo número primo. Siempre debemos, cuando vamos a descomponer en números primos, empezar por 2. Si no se puede 2, empezar por 3. Y si no se puede 3, 5. Y si no, 7, ¿verdad? Y los números primos ya lo sabemos. Entonces tenemos 162 dividido 2 es 81. 81 dividido 2 da una fracción o da 40.5. Entonces ya no lo puedo dividir dentro de 2. Entonces pruebo con el siguiente número primo, que sería 3. Entonces pruebo 81 dividido 3, ¿cuánto es? 27. Por eso aquí coloqué el 3. Esto va indicando las divisiones, ¿verdad? Nuestro objetivo es llegar hasta 1 para descomponer en números primos. Entonces 81 dividido 3 es 27. Algo muy importante es que ya no podemos regresar, digamos, ya no podemos como probar 27 dividido 1 o 27 dividido 2, no. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es 27 dividido 3, ¿verdad? Que es el primo con el que estamos probando ahorita, que sería 9, ¿verdad? 9 todavía se puede dividir, sí. ¿Se puede dividir dentro de 3? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos que la división de 9 entre 3 es 3. ¿Y 3 todavía se puede dividir dentro de 3? Sí. Y tenemos que es 1. Entonces quiere decir que ya llegamos a nuestro objetivo, ya descompusimos en números primos el número 324. Entonces, repasando, vamos a empezar por el número 2. Cuando ya no se pueda dividir dentro de 2, vamos con el siguiente número primo, que sería 3, que es esto que teníamos aquí en la tabla, ¿verdad? 2, 3, 5, 7 son los números primos. Entonces, así hasta llegar a 1. Entonces, ¿cómo sería la descomposición? Pues sería 2 veces elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay 2. Entonces se copia la base, que sería 2, y contamos cuántos 2 hay. En este caso son 2. Y por eso quedaría 2 al cuadrado o 2 a la 2. Vamos al siguiente. La siguiente base es 3, ¿verdad? Este es un 3. Y contamos cuántas veces hay un 3. Pues hay 1, 2, 3 y 4. Por eso la descomposición de 324 en números primos es 2 al cuadrado por 3 a la cuarta, ¿verdad? Y esa sería nuestra descomposición. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si nos dicen que descompongamos en números primos el 24, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero intentar dividirlo entre 2. ¿Se puede? Sí. Nos da 12. Entonces, ¿12 se puede dividir todavía dentro de 2? Sí.
porque nos da 6, un número entero. 6 se puede dividir dentro de 2, sí. Y eso nos da 3. 3 se puede dividir dentro de 2, no, porque nos da un número, es decir, sí se puede dividir, pero nos da un número decimal y nosotros aquí nos interesa solo los números enteros. Entonces, ¿cuál es el siguiente número primo que debemos de probar? 3. Entonces, 3 dividido 3 es, vamos a ver, 3 dividido 3 es 1. Entonces, aquí ya llegamos a nuestro objetivo. Entonces, la descomposición de 24 es 2 veces elevado a la 3. Aquí tenemos 2 por 2 por 2, que es esto que tengamos acá. ¿Y cuántas veces se repite? Pues 3 veces. Entonces copiamos la base, que es 2, y elevado a la 3, porque hay 3 doces. Por 3 a la 1. Porque recuérdense que cuando elevamos a la 1 no hace falta escribirlo. Entonces solo ponemos 3. O 3 elevado a la 1, como ustedes quieran. Entonces 24 es 2 a la 3 por 3. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el número 60. 60 se puede dividir dentro de 2. Sí. Que es 30. 30 dividido 2 da un número entero. Sí, es 15. 15 dividido 2 nos da un número entero. No. Entonces probamos con el siguiente, que sería 3. 15 dividido 3 nos da 5. 5 dividido 3, ¿podemos hacerlo? No, ¿verdad? Porque nos da un número decimal. Entonces, ¿por qué no probamos el 4? Porque para empezar no lo podríamos probar dentro de 4, porque 4 no es un número primo. Entonces el siguiente número primo es 5. Entonces 5 dividido 5 es 1 y llegamos a nuestro objetivo. Entonces la descomposición de 60 es 2 veces 2, es decir, 2 al cuadrado, que es esto que tenemos por acá, por 3 por 5. Porque 3 se repite una vez, pues solo lo ponemos una vez, y 5 es una vez, entonces no hace falta ponerle una potencia. Potencia se le llama a esto que está acá arriba, y esto es la base. Para hacer un recordatorio, tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la 3, a esto se le llama base, a esto se le llama potencia o exponente. Entonces, por ejemplo, aquí esto es lo mismo, 3 a la 1, es decir, tiene la potencia 1. Se recuerdan que la potencia nos indica la cantidad de veces que se repite esa base. Es decir, aquí estamos diciendo que se repite 3 veces el número 2. Si aquí ponemos 3 a la 1, quiere decir que se repite una vez, o es decir, que solo es una vez. Entonces 3 a la 1 es lo mismo a decir a la 3. Por eso es que aquí nominan el 1, porque es lo mismo. Igual, 5 a la 1 es equivalente a decir 5. Vamos con el cálculo del MCM. Para calcular el MCM ya vimos que se puede hacer por medio de múltiplos, escribirlos todos y calcular el mínimo que tienen en común. Y esto es una manera fácil de hacerlo cuando los números son pequeños. Por ejemplo, 2 y 3 es fácil, pero por ejemplo para números grandes, por ejemplo que nos dijeran cuál es el mínimo común múltiplo entre 500 y 64, tendríamos que hacer esto y ver manualmente cómo hacerlo. Hay otra técnica, y es pues descomponer los números en números primos, es decir, lo que acabamos de hacer. Esto que acabamos de hacer se llama descomposición de números primos. Y luego tenemos que el mínimo común múltiplo es el producto de todas las potencias que aparecen en las descomposiciones, con una restricción, que es si alguna de las bases aparece en ambas descomposiciones, escogemos la de mayor exponente. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos están preguntando que calculemos el MCM entre 180 y 324. Entonces hacemos nuestra tablita. Esto es equivalente a esto. Entonces ponemos 180 y ponemos, vamos a empezar. 180 dividido 2, ¿se puede? Sí, nos da 90. 90 dividido 2, ¿cuánto es? 45. 45 dividido 2 nos da un número decimal, entonces probamos con 3. 45 dividido 3, ¿cuánto es? 15. 15 dividido 3, ¿cuánto es? 5.
Y luego probamos con 5, ¿verdad? Porque con 3, 5 dividido 3 ya no se podría. Y quedaría 5 dividido 5 es 1. Entonces la descomposición de factores primos de 180 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Que es esto que anotamos acá abajo. Y ahora vamos a hacer el de 324. Sería 324 dividido 2 nos da 162. Dividido 2 nos da 81. 81 dividido 2 nos da un decimal, entonces lo descartamos. Vamos a probar con 3. 81 dividido 3 nos da 27. 27 dividido 3 nos da 9. 9 dividido 3 nos da 3. Y 3 dividido 3 nos da 1. Entonces, la descomposición de este sería 2 al cuadrado, que es esto que tenemos acá, por 3 a la 4, porque hay 4 veces se repite el 3, ¿verdad? Entonces aquí está descompuesto. Todavía no hemos encontrado el MCM, porque aquí nos dice que es el producto de todas las potencias que aparecen en las descomposiciones. Vamos allá. Entonces tenemos que el MCM sería... solo copiamos, por ejemplo, en este caso, tenemos en común el 2 al cuadrado y el 2 al cuadrado. Entonces solo lo copiamos una vez. ¿Qué sería 2 al cuadrado? La siguiente potencia sería 3 al cuadrado y 3 cuartos. Entonces el que tenemos que agarrar es el mayor. Entonces quiere decir, ¿quién es más grande? ¿3 al cuadrado o 3 a la 4? Es 3 a la 4. Entonces tenemos 2 al cuadrado por 3 a la 4 por 3 a la 4 por 5. 5 lo tomamos. Digamos, la comparación que tenemos que hacer es solo si existe el mismo. Tomamos el mayor. Y los que no existen, pues solo los copiamos. Entonces, en resumen, sería 2 al cuadrado, porque aquí, pues el mayor no hay, digamos, son iguales, se toma solo uno. Aquí el mayor es 3 a la 4 y por 5, ¿sí? Entonces, hacemos esta operación en nuestra calculadora y quedaría 2 al cuadrado. Aquí elevamos aquí 2 al cuadrado por 3 a la 4 por 5. A ver, por aquí 3 a la 4, ahí está, por 5. Y eso nos da 1620. Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 180 y 324 es 1620. Si se dan cuenta, si nosotros hubiéramos utilizado la técnica que habíamos visto antes, que es esta, imagínense a qué hora llegamos sacando los múltiplos del número 180 y los múltiplos de 324 y de ahí ver cuál es el mínimo, nos tardaríamos mucho. Entonces por eso es que tenemos que hacer esto que está por acá. Entonces vamos con otro ejemplo para que quede súper claro. Por ejemplo, acá tenemos que hallar el MCM de 12 y 8. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es descomponer en 12 en números en descomposición de primos y el 8 en descomposición de primos. ¿Y cómo quedaría? 12 dividido 2 es 6, 6 dividido 2 es 3 y 3 dividido 3 es 1. Entonces tenemos que la descomposición de 12 es 2 al cuadrado por 3. Vamos con el 8. 8 dividido 2 es 4, 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2 es 1. Entonces la descomposición de 8 en números primos es 2 a la 3. 3 veces se repite el 2. Y ahora, ¿cómo encontramos el MCM? Pues tenemos esto común, entonces agarramos el mayor, que sería 2 a la 3. Por eso ponemos acá 2 a la 3. Y el siguiente solo lo copiamos. Como no hay en común, solo lo copiamos y le ponemos por 3. Y si sacamos nuestra calculadora y ponemos 2 a la 3 por 3, tenemos que es 24. Entonces quiere decir que el MCM entre 12 y 8 es 24. ¿Qué pasa si queremos sacar el MCM de más de dos números? Entonces lo que tenemos que hacer pues es hacer esa tablita para cada uno de los números. Por ejemplo, tenemos 8, 9 y 10. Pues sacamos 8 dividido 2 es 4, 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2 es 1. Sacamos el de 9, que es 9 dividido 3, 3 dividido 3 es 1. Y de 10, 10 dividido 2 es 5.
y luego nos saltamos hasta el 5, ¿verdad? Porque no hay otros primos que sean divisibles dentro de 5 más que el 5, y esto nos da 1. Entonces la descomposición de 8 es 2 a la 3, 2 a la 3. La descomposición de 9 es 3 al cuadrado y la descomposición de 10 es 2 por 5, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería el MCM? Pues sería como aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2, agarramos el mayor, que sería 2 al cubo o 2 a la 3, que es esto que tenemos por acá. 3 no tenemos, entonces prácticamente lo copiamos, y 5 tampoco tenemos, entonces lo copiamos. Metemos esto en la calculadora y nos da como resultado que el MCM es 360, que es esto que está por acá abajo, ¿sí? Entonces, así de sencillo lo podemos hacer. Vamos con las fracciones. Las fracciones tenemos el famoso numerador y el famoso denominador. Recordemos que las fracciones las podemos hacer con este símbolo o con el símbolo de una rayita y dos puntitos, uno arriba, otro abajo. Entonces tenemos que A es el numerador, B es el denominador. Entonces quiere decir, por ejemplo, 2 novenos quiere decir que vamos a partir un cuadradito o un círculo en 9 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 2 novenos sería tomar 2 partes de 9. Eso significa una fracción. O, por ejemplo, que tuviéramos 5 novenos, ¿qué quiere decir? Que tenemos un cuadrito o un redondel partido en 9 partes iguales y vamos a tomar 5. Vamos a ocupar 5, que es esto que está en rojito. Entonces, como para recordar, este es un entero, es decir, que todo está tomado, ya sea en círculo o en rectángulo. Un medio significa que está partido en 2 y vamos a tomar solo una parte. Un tercio quiere decir que está partido en 3, vamos a tomar una parte. El numerador nos dice cuántas partes tomamos del denominador. Entonces aquí tomamos una parte de 3, aquí tomamos una parte de 2 y aquí tomamos una parte de 1, porque aquí es como que tuviéramos un denominador 1. Igual pasa con un cuarto, es tomar una parte de 4 pedazos, un quinto, un sexto, un octavo. Lo mismo podemos hacer con rectángulos, los podemos dividir en 8 partes iguales y solo vamos a tomar una, un décimo, un doceavo y así sucesivamente. Vamos con la suma y resta de fracciones con denominador común. Cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, su suma se calcula sumando los numeradores y copiando el denominador. Entonces aquí tenemos denominadores comunes, que es D. Entonces nos dice que copiamos el denominador y sumamos los numeradores, que quedaría N más M. Entonces, por ejemplo, tenemos las fracciones 5 novenos más 2 novenos. ¿Tiene denominador común? Sí. ¿Cuál es ese denominador común? Es 9. Entonces lo copiamos y el numerador, es decir, la parte de arriba, la sumamos, que sería 5 más 2 es 7. Entonces quiere decir que aquí teníamos 5 novenos tomados, aquí 2 novenos, y esto significa que sumar, es decir, juntar los 5 novenos que yo tenía más los 2 novenos que yo tenía, vamos a tomar 7, es decir, esto azul era una parte, esto rojo era una parte y ahora la suma quiere decir que son todas las partes, solo quedan libres las partes en blanco. Nos dicen que cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, su resta se calcula restando los numeradores y copiando el denominador. Es exactamente lo mismo, solo que en vez de sumar vamos a restar. Por ejemplo, la resta entre 5 novenos menos 2 novenos es 5 menos 2 partido 9. ¿Y 5 menos 2 cuánto es? Es 3. Entonces sería 3 novenos. Y 3 novenos es equivalente a decir un tercio. Y ahorita vamos a ver por qué. A esto de 3 novenos es igual a un tercio se le llama fracción equivalente. Una fracción equivalente son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Quiere decir que 3 novenos es lo mismo que un tercio, aunque se miren diferentes. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esas fracciones equivalentes?
Pues con el tema que acabamos de ver, que es con los múltiplos. Por ejemplo, podemos hacer este tipo de tablas donde tenemos del 1 al 9 y por ejemplo aquí podemos tener del 1 al 9 también. Por ejemplo, en este caso vamos a ver las fracciones equivalentes de 1 y de 2, es decir, de un medio, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a encontrar los múltiplos de 1. ¿Y cómo encontramos los múltiplos de 1? Es 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por... Es la tabla de multiplicar. Y aquí tenemos los múltiplos de 2, que sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que la fracción equivalente a un medio es 2 cuartos, 3 sextos, 4 octavos, es decir, de un medio todas estas son fracciones equivalentes. De 2 cuartos también tiene todas estas fracciones equivalentes y así sucesivamente. Por ejemplo, si me preguntaran cuál es la fracción, deme 3 fracciones equivalentes de 9/18, yo podría decir un medio, yo podría decir 4 octavos, yo podría decir 6/12 o cualquier otro que nosotros miramos acá. Y esto va hasta infinito, ¿verdad? Aquí lo hicimos con las tablas de multiplicar para ver las más cercanas, por decirlo de alguna manera. Por eso aquí, donde estábamos antes, la equivalente de 3/9 es un tercio. Y ahorita vamos a ver una tabla más grande. Por ejemplo, como les decía, hagamos una tabla en el cuaderno donde tengamos esta tablita y encontremos los múltiplos, es decir, escribamos la tabla de multiplicar del 1 al 9 y del 1 al 9. Entonces, por ejemplo, un equivalente de 3/9, el menor equivalente, digamos, aquí tenemos 3/9 estaría acá. Aquí tenemos 3, 9. El equivalente sería, el más pequeño equivalente sería un tercio. Y ustedes pues ya saben que también lo podemos encontrar reduciéndolo, encontrando un común divisor entre ambos. Por ejemplo, en este caso yo dividí 3 en el numerador y en el denominador para encontrar un tercio. Recuérdense que los múltiplos los encontramos pues multiplicando, pero también los podemos encontrar dividiendo para atrás. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 dividido 3 es 1 y 9 dividido 3 es 3. Por eso esto es equivalente a esto. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan los conceptos, no solo que lo sepan empíricamente, sino que sepan de dónde está saliendo. Porque esto pues seguramente ya lo saben, pero tal vez no el trasfondo. Entonces tenemos 3/9 es un tercio. Entonces, por ejemplo, si nos piden un equivalente de un medio, tenemos aquí un medio, podríamos decir que hay 2 cuartos. Nos piden otro equivalente de un medio, podemos decir que es 3 sextos o también 9/18. O por ejemplo que una suma de fracciones o una resta de fracciones nos dé 9/18, que tendríamos que dividir, encontrar algún número en común entre el numerador y el denominador para encontrar su mínimo, que en este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, 3, porque 9 dividido 3 es 3 y 18 dividido 3 es 6. Entonces encontramos un equivalente, 3 sextos, pero eso todavía se puede reducir porque 3 tiene un divisor y 6 también tiene un común divisor. Entonces tenemos 3 dividido 3 es 1 y 6 dividido 3 es 2. Entonces por eso estas son equivalentes para adelante y equivalentes para atrás. Y así fue como lo hallé. Entonces todas estas son equivalentes y no importa, por ejemplo, un cuarto, podemos hacer equivalentes. Un cuarto es equivalente a 8/32. O 56/64 es equivalente a decir 28/32. O 16/28 es equivalente a 28/49. Entonces, si se dan cuenta, es muy útil esta tablita. Por ejemplo, de 3 quintos, aquí vamos a encontrar 3 quintos. Tenemos 3 por aquí. Vamos a encontrar dónde está el quinto. Vamos a ver, aquí está. Aquí tenemos 3 quintos. Tenemos que su equivalente también inmediato es 6 décimos.
Y esto sería todo por el momento.